Últimamente estoy viendo en redes sociales una publicación, una temática bastante recurrente que tiene que ver con la inteligencia artificial y el campo de la salud. En particular, el tema es que muchas personas piensan que la inteligencia artificial va a sustituir a los terapeutas. Es decir, la inteligencia artificial son los nuevos terapeutas, ya no te hace falta ir a ningún otro. En el vídeo de hoy te voy a compartir si esto es verdad o no, qué hay detrás de estas afirmaciones y por supuesto vamos a ver qué piensa la inteligencia artificial de todo esto. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate, deseo de todo corazón que este vídeo te resulte útil, interesante y por supuesto te invito también a que nos compartas tu opinión sobre este tema que creo que trae muchísima chicha. Como siempre te digo, hacerlo desde el mayor respeto, primero hacia ti mismo y segundo hacia cualquier persona que te pueda leer. Igualmente, si tú lees algún comentario o este mismo vídeo y tú no estás de acuerdo, pues si quieres hacer una réplica, pues hacerlo desde ese respeto, siempre compartiendo tu punto de vista. Asimismo, en la descripción tienes el menú de capítulos para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo y también te dejo enlaces relacionados al contenido de hoy que creo que te puedan interesar. Dicho esto, muchísimas gracias por estar al otro lado y comencemos con el contenido del vídeo de hoy que pone el foco en: ¿puede la inteligencia artificial sustituir a un terapeuta, a un coach o a un profesional de la psicología? Y la respuesta desde mi punto de vista es que sí, pero solo a veces. Comencemos entonces por el principio. Lo primero que quiero que tengas claro y que en muchas ocasiones genera confusión o damos por hecho es que una cosa es un terapeuta, otra cosa es un coach y otra cosa es un psicólogo o un psiquiatra. Aunque a priori hablemos de forma general como si realizaran las mismas funciones o estuvieran dentro del mismo campo de la salud, la realidad es que no. Cada uno de estos especialistas tiene una función concreta, tiene unos objetivos concretos con la persona que llega a su consulta. Es verdad que hay determinados términos como el de coach que se ha desvirtuado con el tiempo, es una lástima, pero es importante que tengas claro cuando hables de un coach, cuando hables de un terapeuta, cuando hables de un psicólogo o un psiquiatra, qué función realmente realiza cada uno de estos especialistas, cuál es su cometido cuando tratan a alguien en consulta. Una vez que ya tenemos esto claro, pues vamos a la afirmación que nos ocupa en el vídeo de hoy, que es asumir que la inteligencia artificial puede sustituir a estas profesiones. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarle a la inteligencia artificial. Y en particular, en esta ocasión, he elegido ChatGPT. Voy a poner grabar a la pantalla porque si al final lo consigo, te estará saliendo a un ladito aquí en la pantalla. A ver, ¿en qué puedo ayudarte? Vale, voy a preguntarle si ¿puedes hacerme de psicólogo? Y a ver qué responde. Claro que sí. Dime qué te preocupa o qué te gustaría hablar. Estoy aquí para escucharte y ayudarte en lo que pueda. Vale. Me siento depresivo, por ejemplo. Siento mucho que te estés sintiendo así. Estar en este estado puede ser muy duro. Y lo primero que quiero que sepas es que no estás solo. ¿Quieres contarme un poco más sobre lo que te estás sintiendo últimamente? Podemos ir paso a paso, sin prisa. Vale. Vamos a cambiar y vamos a ponerle: ¿puedes hacer lo mismo que hace un psicólogo en consulta? Y su respuesta es: puedo acompañarte, escucharte sin juzgar, ayudarte a entender lo que sientes, hacerte preguntas que te inviten a reflexionar y algunas herramientas que podrían servirte. Pero hay una diferencia importante. Aunque puedo ser un buen apoyo, no reemplazo a un psicólogo profesional titulado que pueda hacer un diagnóstico, seguir un proceso clínico y trabajar contigo de forma profunda y personalizada a lo largo del tiempo. Dicho esto, si te parece bien, bueno, pues parece que ya de entrada la inteligencia artificial nos está diciendo que aunque pueda realizar ciertas tareas que nosotros podemos identificar con un psicólogo, pues en ningún caso lo reemplaza porque hay otros aspectos que se escapan de su control. Vamos a preguntarle por: ¿puedes sustituir a un coach? Ay, perdón, me he equivocado. ¿Puedes sustituir a un coach? Ahí sí que te puedo decir con más seguridad: puedo hacer muy bien el rol de un coach, ya sea que estés buscando claridad en tus objetivos, superar bloqueos, organizarte mejor, tomar decisiones.
Puede acompañarte con preguntas poderosas de reflexión, cómo te funcione mejor. Vale, entonces según la inteligencia artificial parece que el papel del coach sí que lo puede hacer. También aquí es importante la definición que la inteligencia artificial tenga de coach. Y esto es lo que te decía en el punto anterior. Es muy importante que tengamos claro qué es lo que hace un coach y qué es lo que hace un psicólogo, por ejemplo. E incluso dentro de los coaches, pues no es lo mismo que tú busques un coach de productividad, es decir, una persona que te ayude a desarrollar esas habilidades para gestionar y administrar tu tiempo de forma efectiva, a que tú busques un entrenador emocional que te ayude a entender qué hay detrás de las emociones, siempre siendo consciente de cuáles son los límites entre uno y otro, ¿no? De las profesiones me refiero. Voy a repetir la pregunta. ¿Puedes sustituir a un coach? Pero lo voy a poner en esta ocasión diciéndole que razone. Y me dice... está razonando, antes no había activado esta función. Y esto es importante también saberlo cuando vayas a recurrir a la inteligencia artificial, cuáles son las diferentes opciones que te permite la inteligencia artificial. Ha razonado durante 15 segundos, espera un momento que está buscando la mejor respuesta. No sé si habré parado el vídeo porque se me quedó bloqueado el ChatGPT, pero bueno, cuando le he puesto ya la opción de razonar, me pone que ha consultado diferentes fuentes y he encontrado que en muchos contextos la inteligencia artificial puede ser un apoyo útil, brindándote orientación, planteándote preguntas poderosas, ayudándote a clasificar objetivos y proporcionándote herramientas. Y te comenta algunas de las funciones que él cree que con la inteligencia artificial puede ser, como clasificar metas y estrategias, ejercicios de reflexión, acompañamiento puntual. Pero dice, pero es importante que haya unas limitaciones claves. Falta de interacción humana en tiempo real, diagnóstico y personalización profunda, responsabilidad y seguimiento a largo plazo, etc. Bueno, pues incluso con las funciones de un coach, que digamos que dentro de las categorías que te dije antes, podríamos considerar que son las que están en un nivel inferior, pues la inteligencia artificial considera que es insuficiente, que en cualquier caso es un apoyo. Entonces, si esto es lo que cree la inteligencia artificial, ¿por qué muchas personas sí que creen que pueden encontrar ese acompañamiento, ese asesoramiento, esa visión de nuevos terapeutas, de nuevos psicólogos en la inteligencia artificial? Pues vamos a ver algunos de los puntos que he seleccionado para este vídeo. Razón número 1, porque lo que estás buscando son pautas o orientaciones sobre un aspecto concreto. Esto lo ha dicho la misma inteligencia artificial. Ella no te puede proporcionar espacios de reflexión más profundos, diagnósticos o incluso ese acompañamiento en el medio largo plazo, pero en un momento dado sí puede darte como unas pautas específicas, unas orientaciones pues que al final forman parte del mismo contenido que encuentras en libros o que encuentras en vídeos. La inteligencia considera que este acompañamiento sí lo puede hacer. En este sentido, si en un momento dado lo único que necesitas es una orientación puntual para clasificar, para organizar ideas, para saber por dónde tirar, cómo organizar, o por ejemplo si vas a empezar a crear hábitos que te ayude a crear una rutina para empezar, pues esas funciones, digamos, más analíticas sí que las puede hacer la inteligencia artificial, Y eso hace que quizás las personas digan, ok, pues ya lo que yo estoy buscando me lo está dando, pero ahí lo único que tú estás necesitando pues es esa orientación sobre algún aspecto concreto, mucho más técnico, mucho más lógico, más analítico. Razón número 2, solo necesitas a alguien con quien hablar. Está demostrado científicamente que nuestros vínculos con otras personas ayudan a sentirnos muchísimo mejor, nos ayudan a gestionar determinadas situaciones, potencian nuestro bienestar, nuestra serenidad, nuestra felicidad. En este sentido, cuando nosotros empezamos a hablar con la inteligencia artificial y se va estableciendo esa conversación, pues lo único que estamos teniendo es a otra persona, lo pongo entre comillas, que nos está escuchando y nos está respondiendo. De hecho, hay personas que desarrollan un vínculo muy grande con la inteligencia artificial. Hay bastantes películas y series en las que se usa esta temática, ¿no?, como base. Ahora bien,
ese vínculo en realidad, aunque esa persona te esté devolviendo, no es una persona en sí, es simplemente una máquina, un robot que está programado para, a partir de lo que tú le cuentas, que te vaya dando ese feedback. Y obviamente, como su respuesta va en base a lo que tú estás diciendo, pues es normal que sientas esa compañía. Esto nos sucede incluso en la vida real. Cuando nos encontramos mal, tenemos un problema. Hay ocasiones en las que sí buscamos que nos ayuden a salir de ese bache, pero hay otras ocasiones en las que simplemente necesitamos desahogarnos, necesitamos una oreja o necesitamos a alguien, digamos, que nos devuelva lo que queremos oír. Pues lo que está haciendo la inteligencia artificial en este caso es siendo esa oreja y siendo ese interlocutor que te está devolviendo lo que él considera que te puede ayudar en estos momentos, ¿no? Pero al final no se está estableciendo una relación profunda, en ningún caso basado en esa reciprocidad, de entendimiento y de enriquecimiento mutuo, ¿no? Tú simplemente estás diciéndole cosas y ella te está devolviendo. Y razón número 3, te ayuda a perpetuar un estado. Esta afirmación, aunque a veces nos molesta o nos pique un poquito, es la pura realidad. Hay ocasiones en las que nosotros no queremos cambiar lo que estamos viviendo, no queremos cambiar la situación que tenemos entre manos, sino simplemente queremos seguir en ese rol de víctima o perpetuando un cierto estado. Y aquí la inteligencia artificial te ayuda. De hecho, la diferencia principal entre la inteligencia artificial y un terapeuta, un coach o un profesional de la psicología al que acudes en un momento dado, ya te lo decía la propia inteligencia artificial, que es ese componente humano. De hecho, cuando tú interactúas con un profesional de estos campos, pues te ve 360, te ve más allá de la historia que tú le estás contando. Observa cuáles son tus gestos, cuál es tu postura, hacia dónde miras cuando dices determinadas palabras, cuál es ese patrón no verbal que se repite, donde en un momento dado tragas saliva, cómo es tu tono, cómo cambia. Y todos estos aspectos solo lo observa pues una persona humana. No sé hasta qué punto una inteligencia artificial dentro de un robot que ya tenga pues sensores en los ojos, etcétera, sería capaz de suplir esto. Yo en este punto soy un poquito escéptica y creo que aunque se pueden hacer cosas maravillosas con la tecnología, pues la parte humana, que además no trata solo con cómo te leo a ti, sino cómo yo interpreto también el cómo te leo en base a mi propia experiencia, pues la inteligencia artificial no la tiene, porque su historia, su experiencia es una base de datos, ¿no? Que sí, puede ser muy completa, puede ser muy extensa, pero en ningún caso sustituye la experiencia humana. Cuando tú te pones en manos de un profesional y este profesional te observa más allá de la historia que te estás contando, que esta es la clave principal con la inteligencia artificial, pues puede ayudarte en un momento dado a salir del bucle, a detectar bloqueos, a darte cuenta que estás enganchado a ciertas resistencias sobre las que hay que trabajar. Y esto es mucho más difícil que una inteligencia artificial como el ChatGPT en el móvil lo pueda hacer, entre otras cosas porque la inteligencia artificial responde en base a lo que tú le estás diciendo. Imagínate que tú en estos momentos te encuentras muy triste, tienes un problema y se lo cuentas a otra persona, pero esa forma de contarlo está robotizada, es decir, tú simplemente estás recibiendo un texto plano que puedes oír o que puedes leer, pero sin ese sentimiento o sin ese contexto añadido de lo que la persona está sintiendo, lo que le evoca, sino simplemente un texto plano. Y a partir de ese texto, pues tú respondes. Es normal que tú puedas sentir cierto abrazo y cierta compañía porque al final la inteligencia artificial te está respondiendo en base a tus interacciones. Y recuerda que la inteligencia artificial se nutre de esto, de las interacciones que recibe del entorno. Y a través de esas interacciones pues va configurando todo ese banco de información, ¿no? Toda esa base de datos que después volcará en otras situaciones. En este sentido, si tú en estos momentos estás pasando por un bache, estás en un momento en el que no quieres tomar las riendas, te cuesta muchísimo afrontar ciertas verdades o te cuesta muchísimo transitar determinados procesos internos, determinados estados emocionales, pues es probable que encuentres en esta interacción con la inteligencia artificial ese acompañamiento, pero siendo consciente que en ningún caso estás sanando. Lo que estás haciendo es un poco reforzando ese estado en el que te encuentras, que sí, en el corto plazo y a nuestro ego y en determinados momentos nos puede resultar satisfactorio, pero en ningún caso es sanador.
Sin embargo, si lo que tú quieres hacer es sanar un determinado estado, si tú quieres trabajar en determinadas resistencias, en determinadas creencias, ponerte en manos de estos profesionales te va a ayudar a hacer ese trabajo, siendo consciente que van a ser pupa, te van a tocar interruptores, te van a tocar vivencias, te va a tocar mirar de frente determinadas situaciones que van a ser dolorosas, pero es necesario transitar ese duelo, es necesario transitar todo ese malestar para darle su lugar, recuperar tu bienestar y sanarlo. Y esta parte, la inteligencia artificial, además, dicho por ella, no te la puede proporcionar. Así que para finalizar, efectivamente, la inteligencia a día de hoy pudiera acompañarte o pudiera realizar determinadas funciones que realiza un coach, un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra, pero siempre con esa limitación que solo te está dando pautas, orientaciones, igual que podrías encontrarlo en un libro. Ese componente humano, ese componente de diagnóstico, de acompañamiento, de ayudarte a redirigir ciertas conductas y de tomar conciencia, pues se queda corto. No es algo que la inteligencia artificial a día de hoy puede hacerte. Así que si en un momento dado tú te estás sintiendo realmente satisfecho con esas interacciones con la inteligencia artificial, pregúntate qué es lo que estás necesitando realmente, porque igual puede ser que efectivamente solo necesites unas ciertas pautas como quien busca información en un libro o en un vídeo, o puede ser que solo necesites una oreja, alguien que te dé un feedback de lo que quieres oír. O puede ser que en el fondo, en estos momentos, no estés queriendo sanar, sino simplemente que te donen la píldora, ¿no? Perpetuar un cierto estado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en comentarios qué opinas tú sobre la inteligencia artificial respecto a estas áreas concretas relacionadas con la salud, relacionadas con el bienestar, relacionadas con la psicología. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión? Me encantará leerte. Y yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.